Oh Señor Jesús, te amamos. Señor, verdaderamente te amamos. Te amamos más hoy día, más que cualquier otro día en nuestra vida entera aquí sobre la tierra. Gracias por traernos a tu recobro. Gracias por el ministerio de la era. Gracias por abrir nuestros ojos a la unidad todo inclusiva. Gracias por ayudarnos a cuidar de tu testimonio. Señor, no estamos aquí para nosotros mismos, sino en función de tu expresión sustancial, por tu testimonio. Gracias por el recobro de tu unidad todo inclusiva. Ahora guíanos, Señor, al disfrute de tu persona, día tras día, momento a momento. No solamente el disfrute de tu persona, sino el disfrute que tenemos juntamente contigo en este terreno maravilloso de la unidad. Señor, nuevamente te decimos que estamos aquí únicamente con el propósito de tu unidad. Señor, danos un espíritu ejercitado en esta reunión, abierto a ser entrenado. Oh Señor, nos apoyamos en ti, amado. Te necesitamos. Háblanos estas verdades por causa de que nosotros podamos avanzar y cooperar contigo. Amén. Damos gracias a Dios por el recobro del Señor en su unidad todo inclusiva. Es sobre este terreno de la unidad que nosotros ahora abordaremos este mensaje 2 que nos habla de disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo. Espero que durante el receso ustedes hayan estado disfrutando a Cristo. No solamente disfrutando a Cristo, sino disfrutamos a Cristo al grado que lo disfrutamos junto con Dios. Incluso Dios es alimentado y satisfecho con este disfrute. Y este disfrute que tenemos de Cristo juntamente con Dios es sobre el terreno de la unidad con miras al establecimiento del testimonio de Dios. Oh, el anhelo más profundo en el corazón de Dios es el establecimiento de este testimonio. Cuando Él oró en Juan 17 por la unidad, Él estaba orando por este testimonio. No es de sorprenderse que el arca del testimonio llegó a ser el tabernáculo del testimonio. Porque el tabernáculo, que es el testimonio de Dios, quiere ser forjado en todas las personas de su pueblo, al punto que nosotros lleguemos a ser el testimonio de Jesús. ¿Y cómo se ve este testimonio de Jesús? La apariencia que tiene es la apariencia de la unidad, que es la unidad del Dios triuno procesado y consumado aplicado a nosotros. El Deuteronomio 12:5 es un versículo clave. En Deuteronomio 12:5, que es un versículo muy importante, espero que ustedes tengan lista vuestra Biblia. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Espero que ustedes subrayen que vuestro Dios escogiere. Es algo que Él ha escogido. Es allí donde Él pone su nombre, su habitación. Y me gusta la palabra allá, como en el Salmo 133, que dice: oh, cuán maravilloso es cuando en el versículo 13 nos dice: porque allí el Señor envía bendición. El lugar de la unidad es ese allí. Y en Deuteronomio 12 hay un versículo tras otro que recalca este mismo principio. El Señor es celoso por su testimonio. Su testimonio es de manera única el testimonio de la unidad. Incluso por causa de este su celo, encontramos aquí en Deuteronomio 12 un capítulo muy estricto a este respecto. Que no podemos reunirnos conforme a nuestra preferencia en el lugar que nosotros escojamos, sino en el lugar que yo he escogido, donde yo he puesto mi nombre. Allí debéis ir.
No solamente allá iréis, sino que allí os regocijaréis. Me gustó mucho cómo terminó el anterior mensaje de nuestro hermano Ed. Si ustedes se fijan al final del mensaje 1, la realidad de ese lugar es llegar a estar en el nombre del Señor y estar en el Espíritu mezclado y estar con la cruz. En el nombre del Señor, en nuestro espíritu y con la cruz. En la nota de pie de página de Deuteronomio 12, capítulo 5, hay una frase que le da continuación. Allí se nos dice no solamente que este lugar es en el nombre del Señor, en el Espíritu mezclado y con la cruz, donde nadie puede ser exaltado sino Cristo, sino que además se nos dice que es con el disfrute de Cristo como la realidad de todas las ofrendas, los sacrificios y los diezmos. Así pues, esto nos introduce a este mensaje 2. No solamente queremos reunirnos en el nombre del Señor, en nuestro espíritu mezclado y con la cruz, sino con nuestras manos llenas de Cristo. Queremos reunirnos teniendo este disfrute de Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas antiguo testamentarias, todos los diezmos y todos los sacrificios. Número Romano 1 nos dice: el terreno único de Jerusalén, el lugar donde el templo, la morada de Dios, fue edificado sobre el monte de Sión, tipifica el terreno único escogido por Dios, el terreno de unidad. Oh, tenemos que subrayar esta palabra, el lugar, el terreno único escogido por Dios, el terreno de unidad. En este asunto de la unidad no tenemos elección, no tenemos opciones. Este es el lugar. Me encanta Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Fíjense en sus Biblias, es maravilloso este pasaje. Segunda de Crónicas 6, 5 y 6. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido, quien tipifica a Cristo. A David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Por causa de la unidad del pueblo de Dios, Dios escogió Jerusalén. Tenemos que prestar atención a esta elección de Dios. Jerusalén sí es una ciudad física, pero sabemos que la realidad de este lugar es cuando nos reunimos en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, en nuestro espíritu mezclado con la cruz, y en este lugar tendremos mucho disfrute de Cristo como la realidad de todas las ofrendas, sacrificios y diezmos. Pero ¿no les gusta este versículo de Segunda de Crónicas? Tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios ha elegido. Cuando nos fijamos en este versículo, nos enfocamos en la expresión de Dios, el testimonio de Dios, y tenemos que tener el mismo celo que Dios tiene por estos asuntos. Tenemos que tener temor de Dios. No podemos jugar con la unidad, no podemos jugar con Jerusalén. He escogido a Jerusalén para que en ella esté mi nombre, y a David, o sea, a Cristo, he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y luego, fíjense también en Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Esdras 1, 2 y 3.
¿Qué está haciendo secretamente nuestro Dios ahí detrás de la escena? Él está despertando el espíritu del Ciro, rey de Persia. ¿Hasta qué grado él despertó el espíritu de esta persona? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él comprendió que no podía tener nada si no fuera por Dios, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Oh, qué expresión tan clara de parte de este rey. Él es Dios, aquel que está en Jerusalén. Había pues un testimonio que fue incluso infundido en este rey. De alguna manera él comprendió: wow, Jerusalén es un lugar muy especial. Y Jerusalén es donde la casa de Jehová, Dios de Israel, está. Él es Dios. ¿Qué tal si nosotros exclamamos esto? Él es Dios. Incluso pues Ciro estaba muy ejercitado con respecto a esto. Él era celoso con respecto a este asunto. El Señor lo tocó, despertó su espíritu y hizo que él se preocupara de contribuir a esta unidad. Él es Dios, aquel que está en Jerusalén. Incluso Ciro estaba en otra ciudad, pero él dijo: Él es Dios, aquel que está en Jerusalén. Dios ha elegido a Jerusalén para que en ella esté su nombre. En el Nuevo Testamento vemos que el nombre y la persona van siempre juntos. Romanos 10:12, ¿qué dice? Porque el mismo Señor que es sobre todos, que es rico para con todos que invocan su nombre. Porque dice, Romanos 10, el mismo Señor que es rico para con todos los que le invocan. Dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él crea no será avergonzado. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, en el versículo 13. Así pues, en el Nuevo Testamento se nos muestra que el nombre del Señor estaba allí. Quiere decir que la persona de Dios estaba allí. Y queremos estar en la realidad de esta unidad. Queremos ser hermanos que siempre están reunidos en este lugar, atendiendo a esta persona, disfrutando a esta persona maravillosa, porque la persona y el nombre son uno solo. En tiempos antiguos, en la antigüedad, todos los israelitas se reunían 3 veces al año en Jerusalén. Fue mediante este lugar único para adorar a Dios, Jerusalén, que la unidad de su pueblo se mantuvo por generaciones. Así pues, es necesario que veamos este único lugar. Debemos tener una visión de esta unidad todo inclusiva. Esta visión se halla tipificada en el Antiguo Testamento por Jerusalén. ¿Qué tal si nos fijamos? ¿Qué tal si nos fijamos en nuestras Biblias en Deuteronomio 16:16? Es un versículo maravilloso. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así pues, no solamente queremos estar reunidos en el nombre, estar ejercitados en nuestro espíritu mezclado y pasar por la cruz, sino que además no queremos presentarnos con las manos vacías. Hermanos, cuando nos reunimos, no estamos aquí para cumplir con una formalidad. Estamos aquí para que Dios y el hombre sean alimentados, sean satisfechos, expresados, y este Dios maravilloso sea testificado en su unidad. Amén. Así pues, ¿no les parece maravilloso este versículo que nos muestra
que debemos reunirnos para estas fiestas, pero no debemos venir con las manos vacías, sino con nuestras manos llenas de Cristo, llenas de las ofrendas y los sacrificios. En el Nuevo Testamento, el terreno apropiado de la unidad, el cual fue establecido por Dios, es el terreno único de que haya una sola iglesia por localidad. Y Apocalipsis 1:11 es maravilloso en este sentido. Allí escriben un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 iglesias, 7 ciudades. Allí vemos las 7 iglesias, 7 ciudades, una iglesia, una ciudad. Ahora, la iglesia está constituida del Dios universal, pero existe sobre la tierra en muchas localidades. En naturaleza, la iglesia es universal porque está en Dios. Pero en la práctica, la iglesia es local porque existe en un lugar específico, como por ejemplo, y esta es una frase tremenda, la iglesia de Dios que está en Moscú. Amén. La iglesia de Dios que está en Corinto. Así pues, este Dios universal es el contenido, el centro, la esencia, pero la expresión es muy práctica en una localidad. Oh, me encanta esto. 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto quiere decir que Dios estaba en Corinto. Dios mismo, el Dios del universo. Como dijo Ciro, Él es el Dios, aquel que está en Jerusalén. Sí, aparentemente Corinto estaba pasando por muchos problemas, pero Pablo podía ver la realidad. Universalmente hablando, en un ámbito universal, Dios era el contenido de la iglesia en Corinto. La iglesia pues está constituida del Dios universal. Nosotros queremos ser personas constituidas de Dios, disfrutando todo el tiempo a este Dios universal. Si bien en naturaleza la iglesia es universal, en la práctica la iglesia es local en un lugar definido. La iglesia de Dios que está en Corinto. Así pues, aquí vemos que nosotros somos constituidos de Dios, existimos sobre la tierra en muchas localidades. Vemos aquí la naturaleza de Dios, pero también vemos el aspecto práctico de la iglesia que existe en un lugar específico, la iglesia de Dios que está en Corinto. Alabado sea el Señor. Así fue como comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia comenzó como la iglesia de Dios que está en Corinto. Y porque a ellos les importaba ese lugar, ellos querían ver la realidad, el contenido y el aspecto práctico, la unidad del Dios triuno maravilloso. Les preocupaba que eso fuera expresado en esa localidad. ¿Esto qué significa? Que ellos estaban disfrutando de la unidad. En Hechos 2:42 se nos dice que ellos perseveraban unánimes en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me encanta este versículo. 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, un gozo, un regocijo loco, y con sencillez de corazón, alabando a Dios y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo, y el Señor incorporaba día tras día a los que iban siendo salvos. Ellos disfrutaban de esta unidad que se expresaba de manera práctica en una localidad. Sí, el terreno de la unidad es maravilloso. Estar en el terreno de la unidad, estar reunidos en Jerusalén, es estar reunidos en el nombre del Señor. Y esta persona maravillosa es el Espíritu que está mezclado con nosotros. Por lo tanto, nosotros queremos permanecer en nuestro Espíritu mezclado. Y queremos estar allí con la cruz, sin exaltar nada ni nadie, sino a este Cristo maravilloso y glorioso. Pero al mismo tiempo, Dios ha dispuesto, la voluntad de Dios, la elección de Dios es que en toda ciudad
ciudad haya únicamente un solo testimonio. De tal manera que este testimonio sea la iglesia de Dios que está en Chicago. ¿Por qué no le dicen a su vecino, la iglesia de Dios que está en, y dígale el nombre de la ciudad, de la localidad de su vecino? La iglesia de Dios que está en... ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva se preocupaba de la unidad, atendía la unidad, estaban llenos de Cristo, ellos realmente estaban disfrutando. Fíjense, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ellos eran tanto uno solo, había tanta unanimidad entre ellos, que no pensaban en su yo. Todo lo que tenían lo tenían en común. También el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Ellos daban testimonio no de esto o aquello, sino de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban prestando atención al lugar. Ellos estaban ejercitados para prestar atención al lugar. Ellos estaban viviendo en el nombre del Señor, en el Espíritu mezclado, con la cruz operando en ellos, crucificando todo lo que no sea Cristo. Y tenían la práctica de disfrutar a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas del universo, la realidad de todas las ofrendas, sacrificios y diezmos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. El testimonio era fuerte y el enemigo era derrotado, porque a ellos atendían a la elección de Dios, que es la unidad. La iglesia de Dios significa que la iglesia no solo es posesión de Dios, sino que Dios mismo es su naturaleza y esencia, las cuales son divinas, generales. Escuchen, son divinas, generales, universales y eternas. ¿No les parece maravilloso que la iglesia no solamente es poseída por Dios, sino que la naturaleza y esencia de la iglesia en todas las localidades es divina, es general, es universal y eterna? Por eso, cuando uno invoca el nombre del Señor en cualquier localidad, uno supera toda barrera geográfica. Amén. Ve, la iglesia que está en Corinto, sí, es la iglesia de Dios, pero está en Corinto, en términos prácticos. La iglesia que está en Corinto se refiere a una iglesia que está en una determinada ciudad, que permanece en una localidad específica y que toma dicha localidad como su base, terreno y jurisdicción a fin de ejercer la administración en los asuntos de la iglesia, los cuales son físicos, específicos, locales y temporales. Aquí vemos el aspecto práctico de la iglesia. Damos gracias a Dios por la iglesia de Dios que está en Corinto. Oh, yo amo la iglesia de Dios que está en todas y cada una de las localidades. Amén. Enero, por primera vez, si bien yo he ido a Australia muchas veces, enero por primera vez fui al país de Tasmania. Por primera vez visité la iglesia en Scottsdale, Tasmania, una iglesia de 2.500 personas, o una ciudad de 2.500 personas, perdón. Gracias a Dios por el testimonio de Dios en la ciudad. El testimonio de Dios en esa ciudad, a causa de la visita de algunos hermanos, a causa del Señor que operó allí, hay una vida de iglesia muy saludable, muy sólida allí en Scottsdale. Oh, la iglesia de Dios que está en Scottsdale, alabado sea el Señor. Bueno, estaba tan contento de estar en esa ciudad
Pero no solamente estaba contento de estar allí en Scottsdale, sino de estar en la iglesia de Dios que está en Scottsdale. Amén. Este es el aspecto práctico de la expresión que el Señor tiene por causa de su testimonio aquí en la tierra. Así pues, en toda la tierra el Señor está operando, está llevando adelante su obra para levantar este testimonio de la unidad en muchas localidades, para establecer este testimonio. Y me gusta número 2, que es una conclusión de este punto. Sigue el aspecto universal, la iglesia carece de contenido. Eso no está bien. Y sigue el aspecto local, es imposible que la iglesia pueda tener una expresión y ser llevada a la práctica. Así pues, es necesario que existan estos seres humanos creyentes que viven en una localidad particular para llevar a cabo la práctica y ser la expresión de la iglesia. Por eso, todo el Nuevo Testamento es consecuente en su afirmación de que la iglesia debe ser establecida en la localidad donde está. Y tenemos un versículo tras otro, un pasaje tras otro, que nos dan ejemplos de la iglesia en esta ciudad, la iglesia en aquella ciudad. Ancianos eran nombrados en cada localidad, y vemos siempre en el Nuevo Testamento que se hace equivaler la ciudad con la iglesia. Una ciudad, una iglesia. ¿Para qué es esto? Para guardar la unidad, para mantener la unidad y el testimonio, la expresión del Dios triuno, que es uno solo y único. Quisiera revisar el mensaje 1 nuevamente al final, bajo número Romanos 5, la letra B. El lugar único que Dios escogió para que se le adorara, que se menciona en Deuteronomio 12, representa, escuchen esta expresión, me parece esto maravilloso, representa nuestra reunión en el terreno de la localidad para expresar al único cuerpo de una manera práctica y para que se manifieste la realidad del único cuerpo de manera concreta. Oh, me encantan estas dos palabras: localidad, manera práctica; cuerpo, manera concreta. La realidad del único cuerpo de manera concreta. Estos son los dos aspectos, el aspecto universal y el aspecto local, que nos permite tener el terreno de la localidad para la expresión del cuerpo único de manera concreta. Y esta manifestación de la realidad del único cuerpo de manera concreta es representada por Sión, que estaba dentro de Jerusalén. Número Romano 6, la letra B. Pero en realidad, a pesar de la separación geográfica, todos nos reunimos en el mismo lugar. Alabado sea el Señor. Cuando yo me reuní con los hermanos en Tasmania, era la primera vez que yo estaba allí, pero cuando tocamos el Espíritu nos dimos cuenta que todos seguimos reunidos en el mismo lugar. Pudimos disfrutar tanto juntos. Esa reunión comenzó a las 9:30 y la reunión no terminó sino hasta las 4 de la tarde, incluyendo el almuerzo. No podíamos dejar de reunirnos, a pesar de que nos habíamos estado reuniendo en diferentes lugares, porque estábamos ejercitándonos para estar reunidos en el nombre del Señor, con la cruz en nuestro espíritu mezclado y teniendo las manos llenas de Cristo. Estábamos todos reunidos en el mismo lugar. Alabado sea el Señor. Cuando venimos a este terreno de la unidad, por causa del aspecto práctico del testimonio del Señor, les digo, allí encontramos gran regocijo, gran gozo. Yo estaba tan feliz de estar allí en esa ciudad de Tasmania, en Scottsdale. La mañana siguiente salí a caminar y ellos viven allí en Lagos. Hay unos... Yo estaba caminando. No había nadie allí, eso estaba vacío. Habían animales, canguros, patos, pero
todo lo que yo hacía esa mañana era simplemente dar gracias a Dios por la iglesia en Scottsdale. El gozo estaba allí, el regocijo estaba allí porque Dios estaba allí. Y entonces superamos toda barrera geográfica por el hecho de que estamos en el nombre del Señor, ejercitando nuestro espíritu mezclado y con la cruz. Bueno, yo estaba cruzando esa carretera y había allí una granja, había algunos caballos allí. Yo estaba disfrutando tanto al Señor y yo quería hacerme entender por los caballos y empecé a hacer... Quería imitar a los caballos y empecé a decir ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! No había nadie allí y los caballos empezaron a acercarse. Y cuando los caballos empezaron a acercarse, empecé a hablarles un poco de las verdades. Les empecé a decir que estamos tomando la iniciativa para ser encabezados y que ellos tienen que esperar un poquito para ser redimidos. Bueno, regresé a la casa y había esta nube de polvo. Y era la señora dueña de esa propiedad que estaba entrando allí a la casa y decía: ¿quién es ese loco que estaba molestando a mis caballos? Y me enteré que ella era una vecina de allí hace ya por 20 años. Una señora que había permanecido soltera. Realmente una señora muy severa, muy estricta. Y había había construido 2 casas y estaba construyendo una tercera casa. Ella misma participaba en esta construcción. Y yo le dije algo rápidamente acerca del Señor, algo disfrutable. Y me dijo: no trates de predicarme, no trates de convertirme. Y empezó a expresar su amargura y su enojo. Bueno, la pareja que estaba conmigo me dijo: no te preocupes, ella es así. Al día siguiente, después de la reunión, 2 jovencitos querían salir a caminar conmigo, así que salimos a caminar, la pasamos muy bien. Llegamos a esa granja y me dijeron: yo quiero preguntarle a Caroline a ver si podemos acariciar a sus caballos. ¿Quieren hablar con Carolina para acariciar sus caballos? Y era la señora que yo conocía, que era muy difícil. Finalmente entramos a la casa de ella. Ella estaba cuidando a los cerdos, las gallinas y los caballos. Bueno, los niños estaban jugando con los animales y ella me decía: no trates de convertirme. ¿Qué es eso de Jesucristo? Muy negativa. Por otro lado, yo quería decirle algo. Bueno, después regresamos a nuestra propiedad, a nuestra casa, y al final, después de que ella mostró todo su enojo, yo estaba cantándole, yo estaba hablándole del Evangelio. Le dijo: voy a ir a visitarlo esta noche a tomar un café. Así que más tarde esa noche ella vino a visitarme, a tomar una taza de café. Y ella se sintió querida. Había otro hermano allí, había otros hermanos allí, había como 4 hermanos allí. Y ella empezó a disfrutar y a cantar, y nosotros empezamos a cantarle. Y ella empezó a cantar con nosotros, y en muchas de esas canciones ella tenía que invocar el nombre del Señor, y al final ella terminó invocando el nombre del Señor. Para resumir la historia, ella regresó a su casa muy feliz, muy sonriente. Ellos no habían visto una sonrisa de ella en 20 años. Gracias a Dios por la iglesia en Scottsdale. Cuando estamos en este terreno de la unidad podemos disfrutar de toda bendición. Bueno, hermanos, mi esposa y yo... Ok. Pero en realidad, a pesar de la separación geográfica, todos nos reunimos en el mismo lugar, a saber, en el nombre del Señor Jesús, en nuestro espíritu mezclado y con la cruz. Esta es la unidad. Alabado sea el Señor que hemos superado toda barrera geográfica. Pero todavía necesitamos visitar a los santos allí donde están. Cuando yo y mi esposa terminamos de leer el libro que se titula La vida de iglesia cristiana y normal,
estábamos disfrutando poder estar en una ciudad, en una iglesia. Aleluya por la iglesia de Dios que está en Corinto, por la expresión práctica. Número Romanos 2 nos dice, la vida de iglesia sobre el terreno de unidad es la Jerusalén actual. Dentro de la vida de iglesia debe haber un grupo de vencedores, los cuales sean el Sión actual. Amén. Estos vencedores son el Sión actual. El Salmo 48 es hermoso. Dice, oh, grande nuestro Dios. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Oh, grande es Jehová, digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. Amén. Hermanos, este es un punto muy importante. La vida de iglesia sobre el terreno de unidad es la Jerusalén actual. Pero dentro de esta vida de iglesia debe haber un grupo de vencedores, los cuales sean el Sión actual. Nosotros estamos siendo adiestrados para esto, para llegar a ser el Sión de hoy, el Sión actual. Sión, lo más destacado y bello de Jerusalén, la ciudad santa, tipifica a los vencedores, quienes son la cumbre, el centro, la elevación, el fortalecimiento, el enriquecimiento, la belleza y la realidad de la iglesia. Amén. Así pues, hermanos, los vencedores son Sión dentro de Jerusalén. Y a los vencedores verdaderamente les importa la unidad. El atributo más destacado del Dios triuno es la unidad. La oración del Señor Jesús en Juan 17 era de que fuésemos uno en la vida divina, uno en la gloria divina, que seamos unos en sus atributos de justicia, santidad y gloria. Y todo esto es para su expresión, su testimonio, que es unidad. El testimonio de unidad. Así pues, el atributo más destacado del Dios triuno es su unidad. Por eso los vencedores deben tomar la iniciativa de cuidar de la unidad, de prestar atención a la unidad, de atender a la unidad. Tuve el gran privilegio en 1977 de viajar junto con el hermano Lee, sobre todo en Europa, incluyendo a Israel. Todavía recuerdo cuando estábamos allí en Jerusalén y el hermano Lee quería subir al monte de Sión. Y cuando yo subí al monte de Sión, yo pensé, Sión no parece que estuviese muy elevado por encima de Jerusalén. Si ustedes vieran al Sión físico, no, es un monte que no es muy elevado sobre Jerusalén. Eso me impresionó. El hecho de que los vencedores no son personas grandes, sino que tienen poco poder. Están un poquito más arriba. Filadelfia no era una ciudad grandiosa, sino que tenía poco poder para no negar el nombre del Señor y para guardar la palabra del Señor. Ellos ejercitaban ese poco poder que tenían. Por un lado son elevados, pero por otro lado no son muy elevados. El Señor no necesita gigantes espirituales, sino aquellos que se esfuerzan al máximo conforme a la gracia de Dios para estar absolutamente consagrados a Él y guardar su palabra y no negar su nombre. Amén. Hermanos, no queremos sentir que nos hemos graduado en cuanto a la práctica de invocar el nombre del Señor. Una de las principales cosas al disfrutar de la vida de iglesia es disfrutar del nombre del Señor.
1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos aquellos que son santificados en Cristo Jesús, santos y amados, que junto con aquellos que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, el Señor nos ha congregado de muchos lugares para invocar su nombre maravilloso, de tal manera que nosotros lleguemos a ser Sión dentro de Jerusalén, para ser el testimonio de unidad, testimonio del Señor. ¿Qué tal si invocamos el nombre del Señor 2 veces? Los vencedores, Sión, son la realidad del cuerpo de Cristo y llevan a su consumación la edificación del cuerpo en las iglesias locales para introducir en la eternidad a la ciudad santa consumada, la nueva Jerusalén, el lugar santísimo como morada de Dios. Como dijo Ed, la respuesta final a Juan 17 es la nueva Jerusalén, y la realidad de la nueva Jerusalén, el precursor de la nueva Jerusalén, es la realidad del cuerpo de Cristo que nos lleva a la nueva Jerusalén, cuya consumación es la nueva Jerusalén. Así pues, el deseo y necesidad de Dios es que nosotros respondamos a este llamado a ser vencedores. Como dijo el hermano Ron muchas veces, queremos ser aquellos que dicen: no solamente yo quiero ser, sino escojo ser un vencedor. Yo seré un vencedor. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu juntamente con nuestra voluntad para ser uno, para decidir ser. Yo escojo ser. Todos aquellos que han escogido ser vencedores, digan amén. Queremos ser la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es esta realidad? Es el Cristo expandido, el Cristo agrandado. Jesús viviendo nuevamente en su humanidad divina y enriquecida. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo. C. La vida de iglesia es el mejor lugar para ser vencedores. Pero eso no significa que el hecho de estar en una iglesia local nos constituye vencedores. Sí, es el lugar apropiado, pero no significa que solo por el hecho de estar en una iglesia local ya somos vencedores. Pues una cosa es estar en la vida de iglesia y otra cosa es ser un vencedor. Todos aquellos que han escogido ser un vencedor, digan amén. Hermanos, esta es la clave. Ahora venimos a la clave en este mensaje. A fin de ser los vencedores de hoy, a fin de ser el Sión actual dentro de Jerusalén, tenemos que disfrutar a Cristo. Pero no solamente disfrutar a Cristo junto con Dios sobre el terreno de la unidad. No para nosotros mismos, sino a fin de exhibir a Cristo, edificar la iglesia y preparar la novia de Cristo. Oh, ¿no les encanta Mateo 16:18? El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dijo: yo haré esto y las puertas del Hades no lograrán esto. Yo lograré esto, pero las puertas del Hades no lograrán esto. Y luego Apocalipsis 19:7 nos dice: sí, el Señor va a edificar la iglesia, pero Él requiere de nuestra cooperación. ¿Cómo cooperamos con Él? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, el Señor está edificando su iglesia, pero nosotros tenemos que ser aquellos que cooperan con Él, cooperan con su novio. Oh, porque su esposa se ha preparado. Nosotros cooperamos para la edificación de la iglesia. Y estos son los vencedores dentro de Jerusalén. Pero para llegar a ser estos vencedores, tenemos que ser aquellos que disfrutan a Cristo junto con Dios sobre el terreno de la unidad, a fin de exhibir a Cristo, edificar la iglesia y preparar la novia de Cristo. Así pues, queremos ser personas
como aquellos en 19:17, aquellos que están preparándose todos los días, en todo momento. Quiero ser alguien que está siendo preparado. En este entrenamiento estamos siendo preparados. Nos estamos preparando por medio de disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo y llegar a ser la novia de Cristo. Esta sección, hermanos, es tremenda, es muy importante. Los hijos de Israel disfrutaron del rico fruto de la buena tierra de dos maneras. Número uno, la manera común y privada consistía en disfrutarla como porción común en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. La manera especial y corporativa consistía en disfrutar la mejor porción, las primicias y lo primero del ganado. Con todos los israelitas en las fiestas señaladas y sobre el lugar único escogido por Dios. Y todos esos versículos mencionados en Deuteronomio 2 enfatizan esto. En el lugar, en este lugar, allí comeréis, allí os regocijaréis. No haréis nada por elección propia. No haréis nada conforme a lo que les parece correcto, sino prestar atención a lo que yo he elegido. Así pues, existe una manera común y privada de disfrutar de la porción de la buena tierra en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Pero había una manera especial y corporativa de disfrutar la mejor porción, las primicias y lo primero del ganado con todos los israelitas en las fiestas señaladas y sobre el lugar único escogido por Dios. B. Asimismo, aquí vemos la realidad. Asimismo, el disfrute que los creyentes tienen de Cristo consta de dos aspectos. El aspecto común y privado consiste en disfrutar en todo momento y lugar a Cristo como la porción que Dios nos asignó. En todo momento y en todo lugar. Tenemos que subrayar esto, en todo momento y lugar. El himno 1083 en el inglés, el coro de este himno, es maravilloso. Oh Jesús, ¿qué nombre es? Oh Señor Jesús. Es un nombre para inhalar en oración. Se puede inhalar en cualquier lugar. Jesucristo. Se puede inhalar en cualquier lugar, en el baño, en el garaje, en el dormitorio, en vuestro estudio, en vuestro asiento, en la cama. Se puede inhalar en cualquier lugar. Jesucristo, nombre especial. Queremos estar invocando su nombre en todo lugar. El aspecto común y privado consiste en disfrutar en todo momento y lugar a Cristo como la porción que Dios nos asignó. Hermanos, esto es maravilloso. 1 Corintios 1:2 nuevamente. Nosotros invocamos el nombre del Señor con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llamó a un banquete, no a morirnos de hambre. Tenemos que guardar esta fiesta. Nuestra fiesta entera debe ser un banquete, una fiesta. Así que celebremos la fiesta, se nos dice 1 Corintios 5:8. Allí estamos disfrutando del Cristo todo inclusivo, quien es la unidad todo inclusiva que tenemos que disfrutar por causa de su testimonio todo inclusivo. Colosenses 1:12, hermanos, nos dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Todos hemos sido hechos aptos para participar de la porción de los santos en la luz, de la porción de esta buena tierra que nos ha sido asignada. Así pues queremos ser personas que disfrutan de esta buena tierra, especialmente por medio de invocar el nombre del Señor en todo lugar. Efesios 6:18 nos dice, esta es la continuación de recibir la espada del Espíritu. ¿Cómo? Con toda oración y petición, orando en todo tiempo. Así pues, en 1 Corintios 1:2 tenemos en todo lugar, y aquí en Efesios 6:18 tenemos en todo tiempo.
en todo tiempo en el Espíritu. Y luego 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, hermanos. Oh, todavía necesito ser adiestrado en esto, santos. Oh, Señor, concédeme ser tan pobre en espíritu que nunca sienta que me he graduado del hecho de siempre estar gozoso. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. ¿No les parece bueno reunirnos con los hermanos regocijándonos? El terreno de la unidad en el Antiguo Testamento era Jerusalén, que significa en el nombre del Señor, en el Espíritu mezclado, y con la cruz, pero también con nuestras manos llenas de Cristo. El disfrute de Cristo como la realidad de todas las ofrendas, diezmos y sacrificios. Así pues, aquí hay mucho regocijo. Así pues, nuestra vida diaria, hermanos, tiene que ser una vida de regocijo. Ayer nada más tuve una pequeña experiencia muy fresca. No sé dónde estaba, no me acuerdo dónde estaba, si estaba en mi auto, dónde estaba, pero estaba preocupado por algo. Y nada más miré mi reloj y decía 7:17. Dije, amén. Oh, regocíjate siempre, regocíjate siempre. Es mejor cantar y regocijarse. Oh, es mucho mejor estar vivo que estar muriendo. Así pues, regocijémonos. Aleluya. Es el himno 304 en nuestro himnario en español. Y luego tenemos esos versículos en Romanos 10, 12 y 13. El nombre del Señor es la persona del Señor. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así pues, el nombre y la persona son una sola cosa. Hermanos, tenemos un Cristo muy rico y nuestra tarea es laborar en este Cristo. 2. El aspecto especial y corporativo consiste en disfrutar de la mejor porción de Cristo en las reuniones de la vida apropiada de iglesia, sobre el terreno único de la unidad, en el lugar escogido por Dios. Efesios 3:2 nos dice que el Cristo que es para mí es también para los demás. Nosotros disfrutamos a Cristo no solamente para nosotros, sino para los otros, para el cuerpo. Efesios 3:2 nos dice, esta gracia que me fue dada por Dios para con vosotros. Queremos pues ser aquellos que se alimentan de Dios, que se regocijan en Dios. Me encanta la mesa del Señor. La mesa del Señor significa que disfrutamos a Cristo tanto al punto que Él puede disfrutar de nosotros. La mesa del Señor es para nuestro disfrute, pero la cena del Señor es para el disfrute de Dios. Nosotros tenemos que disfrutar a Cristo tanto que al final Dios puede alimentarse de nosotros. Hermanos, esto es maravilloso. Este aspecto especial y corporativo consiste en disfrutar de la mejor porción de Cristo en las reuniones de la vida apropiada de iglesia sobre el terreno único de la unidad, el lugar escogido por Dios. Ciertamente estamos aquí para un entrenamiento, lo tomamos con la debida seriedad, pero estamos aquí también para regocijarnos, para disfrutar a Cristo. Oh, hermanos, no puedo dejar de leerles algo de estos extractos que están aquí junto con el mensaje. No puedo yo dejar de leerles esto, hermanos. Voy a página 14 en el inglés, o 8 en el español. ¿Qué clase de vida necesitamos para disfrutar de la buena tierra? Es una vida en la que laboramos en Cristo. Recuerden este punto en el bosquejo. Tenemos dos aspectos, el aspecto común y privado y el aspecto especial y corporativo, cuya finalidad es que Dios sea expresado. Pero no podemos tener el número 2 sin el número 1. Para mantener el número 1 necesitamos el número 2.
Para mantener el primer aspecto necesitamos el segundo aspecto. Vamos a ver eso. Pero valoro tanto, hermanos. Ok, ahora sí los extractos de la página 8. Ahora, si avanzamos un poquito. Ese es del 1. Aquí se nos dice que Cristo es mi trabajo. Si nos preguntan cuál es tu trabajo, debemos decir Cristo es mi trabajo. Mi empresa es Cristo y compañía. Hermano Ronnie, ¿para quién trabaja? Para Cristo y compañía. Yo sabía eso, hermano. Estudiantes, mientras ustedes estudian, Cristo es vuestra industria. Amas de casa, ¿cuál es vuestro trabajo? Cristo es vuestra industria. ¿Procuran ustedes disfrutarlo y experimentarlo en toda situación? Fíjense esa pregunta en la página 16, primer párrafo de la página 16. ¿Procuran disfrutarlo y experimentarlo en toda situación? Hacemos tantas cosas durante el día sin disfrutar a Cristo. El Señor me recordó esto. Cuando yo tomo mi taza de té esta mañana, ¿qué haré por todo lo que el Señor ha hecho por mí? Tomaré la copa de la salvación, invocaré su nombre. Hacemos tantas cosas durante nuestro día sin disfrutar a Cristo. Él no es todavía nuestra industria. Dios quiere que Cristo sea nuestra industria. La vida que se lleva después de tomar posesión de la buena tierra es una vida de laborar en Cristo. Fíjense la última oración. Nosotros cultivamos a Cristo y producimos a Cristo. Día y noche trabajamos diligentemente en la labranza que es Cristo. No obstante, trabajamos con alegría y nuestro trabajo es un gran descanso para nosotros. Alabado sea el Señor, hermanos. Yo estoy descansando porque nuestro trabajo es un gran descanso para nosotros. Porque nuestra labor es disfrutar a Cristo. Luego fíjense en la siguiente página, 17. ¿Qué debemos hacer para trabajar en Cristo diariamente? Quisiera darles un ejemplo, dice en la página 17, bajo el título ¿Cómo laborar en Cristo? Para ser un hermano responsable, un anciano de la iglesia, esta tiene que ser nuestra característica destacada, tomar la iniciativa para disfrutar a Cristo. Todas las mañanas usted debe orar diciendo, Señor, me consagro a ti una vez más, no para trabajar para ti, sino para disfrutarte. Usted debe consagrarse sinceramente al Señor con el simple propósito de disfrutarlo y experimentarlo y nada más. ¿No les parece asombroso, hermano? Nada más. Desde el momento en que despierta en la mañana, necesita decir, Señor, aquí estoy. Me dedico a disfrutarte. Concédeme durante todo el día, desde este momento en adelante, experimentarte y aplicarte en toda situación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros dejamos pasar tantas situaciones, tantos lugares? Hermanos, esta tierra buena es tan rica, pero el producto es todavía tan pobre porque perdemos muchas oportunidades. ¿No les parece esto bueno, hermanos? No te pido nada para mañana, Señor, dice. Te pido la gracia para disfrutarte hoy. Muéstrame. Esta frase realmente me tocó. He estado orando esto diariamente. Muéstrame, Señor, cómo cultivar la tierra, sembrar la semilla y regar los sembrados del Señor. Muéstrame, Señor, cómo cultivar la tierra, cómo labrar la tierra. Esto significa laborar en esta tierra maravillosa, en esta buena tierra, en medio de cualquier situación o circunstancia. Esto significa cultivar la tierra, labrar la tierra significa cavar el estudio de vida, cavar en las notas de pie de página, sembrar la semilla. Todo lo que hago es sembrar.
A cualquier lugar que voy, con cualquier persona que me reúna, estoy sembrando algo. Que el Señor tenga misericordia de mí y de todos nosotros. Que el Señor nos muestre cómo cultivar la tierra, sembrar la semilla y regar los sembrados del Señor. Entonces, momento a momento, durante todo el día, usted mantendrá su comunión con el Señor. Vivirá en el Señor de una forma práctica, trabajando en Él, aplicándolo y disfrutándolo. Si hace esto, considere cuán fructífera y cuán hermosa será su labranza. Hermano Brian, usted tiene una labranza que se llama Brian y usted quiere que esa labranza crezca y sea hermosa. La labranza de Cristo en su vida diaria estará llena de productividad, de productos. Al siguiente día del Señor, cuando usted vaya a adorarlo con los santos, podrá decir: voy a ver a mi Dios, voy a adorar a mi Señor. No voy con las manos vacías, sino con las manos llenas de Cristo. Tengo un excedente y en la mano derecha tengo la mejor parte reservada para mi amado Señor. Luego fíjense la primera oración. El siguiente párrafo, página 18. Si somos ricos en Cristo, necesariamente debemos ser ricos en trabajo y en industria. En Cristo no podemos ser perezosos. Día tras día tenemos que laborar en esta buena tierra. En Cristo no podemos ser perezosos. Debemos dejar que Dios disfrute a Cristo con nosotros y al mismo tiempo con otros. Hermanos, ¿no les gustan estas expresiones, este extracto? Y luego podemos ver algunos otros puntos. Pero regresemos al bosquejo. Debemos llevar una vida, antes de leer la letra C, antes de llegar a la letra C, debemos llevar una vida en la cual laboramos en Cristo, una vida en la cual disfrutamos a Cristo de manera personal, a fin de poder disfrutarle colectivamente, para edificar el cuerpo de Cristo como casa de Dios, para que Dios sea expresado, y como reino de Dios, para que Dios ejerza su dominio. Nosotros edificamos el cuerpo de Cristo como casa de Dios, para que Dios sea expresado, y edificamos el cuerpo de Cristo como reino de Dios, para que Dios ejerza su dominio. Primera de Timoteo 3:15 nos insta para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Significa laborar todo el tiempo en la buena tierra. Tenemos que trabajar la buena tierra todo el tiempo, de tal manera que nuestras manos están llenas de Cristo, y cuando nos reunimos, venimos llenos de Cristo. Romanos 14, 17 y 18 es un pasaje maravilloso, hermanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. Sino el reino de Dios es Cristo. 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 Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esto consiste el reino de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así pues, queremos ser personas que laboran en nuestra labranza y no producen otra cosa sino Cristo, Cristo, Cristo. Oh, esto es aprobado incluso por los hombres. Oh, me gusta Lucas capítulo 10. Cuando ahí vemos a María y Marta. Marta. En griego dice: Marta, deja de correr en círculos. Marta estaba muy ocupada, pero María escogió la buena parte. Él escogió la única cosa. Y la nota de pie de página nos dice que ella estaba ocupada en amar y escuchar al Señor, en Lucas 10. María estaba ocupada en amar y escuchar al Señor. Estos son los dos ingredientes necesarios. La voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo. Hermanos, la voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo. Dígale eso a su vecino de asiento.
Ustedes conocen ahora la voluntad de Dios. Así pues, esto significa que tenemos que procurar disfrutar a Cristo y experimentarlo de vez en cuando. No, no es de vez en cuando, sino en toda situación. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo tengo que confesarle al Señor: Señor, he desaprovechado muchas oportunidades. La tierra es tan buena, pero el producto es tan pobre todavía. ¿Por qué? Porque nuestras manos todavía no están llenas de Cristo. Así pues, queremos disfrutar de Él en todo lugar. Hebreos 10 deja bien en claro que Cristo es el que vino para hacer la voluntad del Padre. Y Él es la realidad de toda ofrenda. Uno de mis grandes disfrutes cada mañana es invocar al Señor cada mañana, decirle: oh Señor Jesús, yo pongo mis manos sobre tu hermosa cabeza y puedo disfrutar de Él como mi ofrenda por el pecado, mi ofrenda por mis transgresiones, mi holocausto, mi oblación, mi ofrenda de paz, o el pecho elevado, la ofrenda mecida, y finalmente Él es la libación derramada para alegrar a Dios y alegrar a los hombres. Por eso esto significa que necesitamos día tras día acumular a Cristo. Necesitamos día tras día estar acumulando a Cristo a través de toda situación. Pablo era esa clase de persona. Filipenses 3, 7 al 14 es un pasaje tremendo a este respecto. Fíjense. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Él las estimó como pérdida por amor de Cristo. Ganemos a Cristo, hermanos. Para ganar a Cristo. El versículo 9 dice: y ser hallado en Él. Versículo 10: a fin de conocerle. Poder llegar a la super resurrección. No estoy satisfecho con un poco de vida que llegue a mi alma, sino quiero que esta vida llegue incluso a mi cuerpo mortal. Y luego, ¿cuál era la actitud que tenía Pablo? Olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás, extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo, dice. Esto es muy agresiva la actitud. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. La meta de disfrutar a Cristo y el premio, para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto, que es el disfrute máximo de Cristo, el llamamiento que Dios hace en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé esta clase de vida diaria. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo. Efesios 5:18 nos dice: no seáis llenos de vino, sino sed llenos del Espíritu. Pero antes de eso, ¿qué dice? Debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Así pues, la voluntad del Señor es llenarnos. La voluntad de Dios es llenarnos con ninguna otra cosa sino con Cristo. Amén. Número 2. Cristo es infinitamente rico. Pero la iglesia hoy se halla en mendicidad y pobreza. Esto quiere decir que estamos aquí quejándonos, lamentándonos como el hijo pródigo, allí mendigando, porque los hijos de Dios son indolentes. Indolentes quiere decir habitualmente perezosos. No solamente perezosos, sino habitualmente perezosos. En Mateo 25, al perezoso Dios le dijo: esclavo malo y perezoso. Mateo 25, 26. Hermanos, esto nos pone al descubierto. Cristo es rico, infinitamente rico, pero la iglesia hoy se halla en mendicidad y pobreza porque los hijos de Dios son indolentes, habitualmente perezosos. Señor, sálvanos de ser habitualmente perezosos, mendigando, preocupados, en lugar de disfrutar de esta buena tierra maravillosa, de este Cristo todo inclusivo, tan maravilloso.
Esos versículos en Proverbios son muy fuertes. Ahí se nos habla de una persona que no puede ni levantarse de la cama. ¿Qué les parece simplemente practicar el matutino? Nos volteamos en la cama y apretamos el botón de la alarma. No podemos ni levantarnos. Hermanos, que el Señor verdaderamente nos salve de ser indolentes. O que el Señor me salve de ser perezoso. Tenemos una tierra muy rica. Cristo es infinitamente rico, pero la iglesia hoy se halla en mendicidad y pobreza porque los hijos de Dios son indolentes. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Alabado sea el Señor, podemos laborar en la buena tierra. Tenemos que laborar estando firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, disfrutando siempre a Cristo en toda situación y en todo momento. Debemos laborar en Cristo, nuestra buena tierra, a fin de que podamos cosechar algún fruto de sus riquezas, que podamos traer a las reuniones de la iglesia y ofrecerlo allí. De este modo, la reunión será una exhibición de Cristo en sus riquezas y será un disfrute mutuo de Cristo compartido con todos los asistentes delante de Dios y junto con Dios, a fin de edificar a los santos y a la iglesia. Hermanos, no solamente queremos estar reunidos en el nombre del Señor, en nuestro espíritu mezclado y con la cruz, sino también tener nuestras manos llenas de Cristo por haber disfrutado a Cristo en nuestra vida diaria. De tal manera que podamos venir a las reuniones. ¿Para qué? No solamente para obtener algo para nosotros mismos, sino para que Cristo sea exhibido. ¿No les encanta ese himno que cantamos? Exhibamos a Cristo. Exhibid a Cristo, exhibid. A Cristo exhibid. Llevaremos su excedente a la iglesia y así exhibiremos a Cristo. La última línea dice: glorificaremos al Padre exaltando a Cristo. Y satisfaremos el propósito de esta reunión, que es que Cristo sea exhibido. Esto nos ayuda a profundizar en esta verdad de que debemos laborar en Cristo a fin de que podamos cosechar algún fruto de sus riquezas para poderlas traer a las reuniones de la iglesia y ofrecerlo allí. De este modo, la reunión será una exhibición de Cristo en sus riquezas y será un disfrute mutuo de Cristo compartido con todos los asistentes delante de Dios y junto con Dios. Allí Dios se alimenta, Dios es satisfecho a fin de edificar a los santos y a la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos muestra que de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Queremos ser personas que constantemente reciben. El estudio de vida de Gálatas nos recuerda que tenemos que ser personas que continuamente están recibiendo. Esta buena tierra es tan extensa que tenemos tanto que recibir. Es un suministro que nunca se acaba. Y luego no solamente somos personas que recibimos, sino que también imparten a los demás. 1 Corintios 14:13, ¿qué dice? Pero 1 Corintios 14:3 dice: el que profetiza, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. No solamente laboramos en medio de toda situación y en todo momento para disfrutar a Cristo, sino queremos a aquellos que tienen las manos llenas de Cristo a fin de poder disfrutar a Cristo junto con los otros santos. Si ustedes recuerdan su pasado, su historia personal, santos, yo creo que los tiempos más preciosos son tiempos en los que hemos disfrutado a Cristo en las reuniones. No quiere decir que no hayamos tenido tiempos especiales, personales, en que disfrutamos a Cristo. No estoy diciendo eso. Pero es muy especial cuando reunidos disfrutamos de Cristo, exhibimos a Cristo. Es como una gran feria en la que se exhiben todas las riquezas de Cristo. Y estamos comiendo de estas riquezas y estamos regocijándonos, alabando al Señor.
También 1 Corintios 14:31 nos dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Este último domingo en la reunión, me encantó la reunión del profetizar. Tanto Cristo y tanta verdad que salía de los labios de los santos. Hay un hermano muy querido que se reúne en mi grupo. Es un alumno universitario que es muy tímido. Pero a pesar que es muy tímido, las últimas 4 semanas él se ha levantado a profetizar. Y esta última fin de semana habló acerca de estar muertos al pecado y vivir a la justicia. Y él estaba leyendo algo que estaba leyendo y luego dijo, ¿saben qué he disfrutado? Simplemente quiero ser una persona que vive a la justicia, de tal manera que el Señor pueda regresar rápidamente. Cuando él dijo eso, creo que se sacó una nota muy alta en el medidor de amenes, porque todos estaban comiendo allí, estaban disfrutando de eso. No que nos importe cuántos amenes escuchamos, pero espontáneamente muchos fueron satisfechos. Esta persona de la que les hablo es muy tímida y sin embargo se ha levantado a profetizar, se ha puesto de pie para profetizar. Disfrutando a Cristo y ayudándonos unos a otros a disfrutar a Cristo. Cada vez que asistamos a las reuniones para adorar al Señor, no deberíamos presentarnos con las manos vacías. Antes bien, debemos venir con las manos llenas del fruto de Cristo. Número 5, nos reunimos juntos para exhibir al Cristo en quien hemos laborado, al Cristo a quien hemos disfrutado y experimentado. Amén. Hermanos, esto es maravilloso. Nos reunimos para exhibir a Cristo. Todas las reuniones son para este propósito. Así pues, exhibamos a Cristo, hermanos. A Cristo exhibid. A Cristo exhibid. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibid. Es el himno 391 en nuestro himnario en español. Número 4. Si queremos ser los vencedores de hoy, fíjense la progresión en el bosquejo. Primero tenemos el terreno único de Jerusalén, que es el terreno escogido por Dios, la unidad. Número 2, se nos habla de la vida de iglesia sobre el terreno de unidad, que es la Jerusalén actual. Pero dentro de la vida de iglesia debe haber un grupo de vencedores, los cuales sean el Sion actual. Pero para llegar a ser los vencedores de hoy, tenemos que ser personas que disfrutan a Cristo sobre el terreno de la unidad, para la exhibición de Cristo, para la edificación de la iglesia y para la preparación de la novia. Ahora leamos Romanos 4 con un espíritu ejercitado. Si queremos ser los vencedores de hoy, tenemos que mantener el terreno de unidad, el lugar único escogido por Dios, sin elevar nada que no sea Cristo. En el recobro del Señor, elevamos única y exclusivamente a Cristo. Hermanos, este punto es tremendo. Los 2 últimos números romanos se nos habla de a fin de ser vencedores de Dios. Tenemos que ser aquellos que disfrutan de Cristo sobre el terreno de la unidad. Tenemos que ser aquellos que mantienen el disfrute de Cristo, nos lleva a la unidad, pero el terreno de la unidad nos mantiene en el disfrute. Así pues tenemos que mantener el terreno de la unidad, el único lugar escogido por Dios, sin elevar nada que no sea Cristo. En el recobro del Señor elevamos única y exclusivamente a Cristo. ¿Qué significa la compenetración? Esto significa que pasamos por la cruz. Esto quiere decir que no elevamos a nadie más. Por el Espíritu significa que no elevamos a otros sino a Cristo. ¿Y qué hacemos? Simplemente ministramos Cristo los unos a los otros como vida y estamos preocupados por la edificación del cuerpo de Cristo. Estos versículos son preciosos, hermanos. Colosenses 1:18, para que en todo Él tenga la preeminencia. Apocalipsis 2:4 es inolvidable. Apocalipsis 2:4, Juan estaba hablando, el Espíritu estaba hablando a través de Juan, le hablaba a la iglesia en Éfeso: estás ocupado en esto, aquello,
Pero tengo contra ti una cosa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto quiere decir que el Señor no tenía la preeminencia allí. Y le dice el Señor, si no te arrepientes, perderás tu testimonio. La casa de Dios en el Antiguo Testamento, cuando el Señor no era exaltado, cuando Cristo no era exaltado, la casa de Dios estaba en desolación y ruina. Así pues, lo que se nos dice al comienzo de Apocalipsis es, si ustedes quieren mantener vuestro disfrute, todos aquellos que quieran mantener su disfrute de Cristo, diga amén. Todo aquel que quiere mantener el auténtico terreno de la unidad, diga amén. Si verdaderamente quieren ser aquellos que mantienen vuestro disfrute de Cristo y el testimonio del terreno de la unidad, entonces tenemos que ser aquellos que le dan la preeminencia a Cristo. El hecho de que Él sea el primero, que ocupe el primer lugar. La nota de pie de página de Apocalipsis 2:4 nos dice, nada sino el amor a Dios nos puede mantener en la relación apropiada con el Señor. Querido Señor, tú eres mi primer amor. Solo el amor puede guardarnos en una relación apropiada con el Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. Esto está en 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor. Y 2 Corintios 10:5. Queremos ser esta clase de personas, aquellos que derriban argumentos y toda altivez. Ninguno de nosotros está aquí para ser elevado. Nosotros somos ancianos no para ser elevados, sino para estar todos en un nivel muy bajo, exaltando únicamente a Cristo. Aquí hay un ejemplo muy hermoso del hermano Ni. Si uno tiene un vaso sobre la mesa, es mucho más peligroso que si está en el piso, porque se puede caer por una mayor distancia. Si ustedes ya ocupan una posición humilde, ciertamente no pueden caerse mucho. Así pues queremos humillarnos y ser aquellos que exaltan a Cristo y a Cristo solamente, para que Cristo pueda obtener su testimonio, para mantener la unidad y para mantener nuestro disfrute de Cristo. Antes que los hijos de Israel pudieran disfrutar plenamente de las riquezas de la buena tierra, tenían que destruir completamente los lugares paganos de adoración, los ídolos y los nombres de los ídolos que estaban sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Los montes altos y los collados representan la exaltación de algo que no es Cristo, y los árboles frondosos representan cosas hermosas y atractivas. Así pues, hermanos, queremos destruir completamente lugares, ídolos, imágenes y nombres. Los ídolos o imágenes. Los lugares son aquellos lugares donde nos establecemos. Los ídolos son aquellos que son idolatrados. Yo me sentí tan triste cuando una hermana vino de una iglesia en otro país. Dijo, oh, esa es la iglesia de tal y tal hermano. ¡Qué vergüenza que la iglesia pueda ser designada como tal! Como la iglesia de tal o cual hermano. B dice, aquí en la letra A nos dice, antes que podamos disfrutar plenamente de las riquezas de la buena tierra, tenemos que destruir completamente todos estos lugares paganos de idolatría. B, la razón intrínseca de la desolación y degradación que impera entre el pueblo de Dios es que ellos no exaltan a Cristo. Ellos no le dan a Cristo la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas. Fíjense en el Salmo 74. Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y la nota de pie de página del Salmo 74 es maravillosa. Nos muestra que la razón intrínseca para esta desolación fue que Cristo no era exaltado por su pueblo.
no le dieron el primer lugar en todas las cosas. Así pues, hermanos, todos nuestros problemas son resueltos. Los Corinto tenía muchos problemas, pero el problema de Corinto se resolvía si le daban el primer lugar a Cristo. El problema de raíz, el problema de división puede ser resuelto únicamente cuando le damos el primer lugar a Cristo. Así pues, alabamos a Dios por la exaltación de Cristo. En el libro de Salmos, el Señor habla de Cristo y allí se nos habla de una gran caída y la desolación en la que cayó la casa de Dios. Y fue en ese periodo que encontramos el Salmo 74. ¿Por qué? Porque Cristo, no se le dio a Cristo la preeminencia. No se le dio a Cristo el primer lugar. No se le daba el primer y mejor amor. Así que, hermanos, diariamente tenemos que arrepentirnos de no laborar en este Cristo en medio de toda situación y circunstancia, en todo momento, y de no darle nuestro primer amor, nuestro mejor amor. Tenemos que ser personas que le dan su mejor amor. Hermanos, ¿qué tal si leemos la letra C juntos con un espíritu ejercitado? La manera en que podemos ser restaurados de la desolación es exaltar a Cristo. El disfrute que se tiene de Cristo junto con Dios sobre el terreno de la unidad puede mantenerse y conservarse únicamente cuando el pueblo de Dios aprecia y exalta a Cristo como es debido. Amén. Oh, la tierra es tan rica. Oh, que nuestra labor de esta tierra, que nuestra labor en esta labranza corresponda a la riqueza de esta tierra, para que Dios pueda obtener su testimonio de unidad por medio de laborar en este Cristo y ser personas que no solamente se reúnen en el nombre de Cristo, en su espíritu mezclado y con la cruz, sino también con sus manos llenas de Cristo como la realidad de todas las ofrendas, diezmos y sacrificios. ¿Qué tal, hermanos, si oramos con aquel que está sentado a nuestro lado y después los hermanos nos van a decir qué debemos hacer? Oren por favor con su compañero de asiento, con el que esté sentado a su lado.